Era el verano de 2021 cuando acepté un puesto como guardaparque en la península superior de Michigan. Me sentí atraído por la naturaleza prístina, los imponentes pinos y los lagos cristalinos. No sabía que la tranquilidad que buscaba pronto sería destrozada por algo siniestro que acechaba en las profundidades del bosque. Los rumores de los lugareños sobre una criatura que no se había visto en generaciones llegaron a mis oídos desde el principio. Hablaban de una bestia que acechaba a sus antepasados, una criatura con ojos como carbones encendidos y un aullido lúgubre y resonante que podía congelar la sangre de un hombre. Lo llamaron los pinos susurrantes. Al principio, descarté estos cuentos como mero folclore, el tipo de historias que la gente cuenta para mantener a sus hijos cerca de casa. Pero a medida que pasaban los días, comencé a escuchar esos escalofriantes aullidos que resonaban en la noche, cada vez más cerca y más inquietantes. Fue en una misteriosa noche de luna que decidí aventurarme en lo más profundo del bosque para descubrir la verdad detrás de estos escalofriantes sonidos. Armado con una linterna y mi equipo de guardabosques, salí solo, con los aullidos guiándome en mi camino. El bosque tenía un silencio antinatural a medida que profundizaba, como si los mismos árboles contuvieran la respiración con anticipación. Seguí el rastro de sonidos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el sudor goteaba en mi frente a pesar del frescor de la noche. Al doblar una curva en el sendero, mi linterna cayó sobre un claro bañado por la luz plateada de la luna. Allí, parada en el borde del claro, había una criatura diferente a todo lo que había visto jamás. Era un lobo enorme, su pelaje tan oscuro como la medianoche y sus ojos brillando con una luz espeluznante y malévola. El aullido de la criatura llenó la noche, vibrando a través de mis huesos. Fue un sonido lúgubre y de otro mundo que me provocó escalofríos. Observé con asombro y terror cómo desaparecía entre las sombras, dejándome con más preguntas que respuestas. Regresé a la estación de guardabosques, mi mente acelerada con el encuentro. Sabía que tenía que aprender más sobre esta enigmática criatura. Durante las siguientes semanas, revisé registros antiguos y hablé con los pocos lugareños que estaban dispuestos a compartir sus historias. Lo que descubrí fue una revelación escalofriante. Los pinos susurrantes habían sido parte de leyendas locales durante siglos, una criatura que aparecía solo en tiempos de gran agitación o desastre inminente. Se decía que era un presagio de fatalidad, un guardián de la naturaleza que cobraba un alto precio a aquellos que se atrevían a invadir sus dominios. A medida que los días se convirtieron en semanas, mi obsesión por The Whispering Pines creció. Comencé a pasar las noches en el bosque, esperando volver a ver a la criatura, desesperado por comprender su propósito y su conexión con la tierra. Una noche fatídica, mientras estaba sentado solo en el corazón del bosque, la criatura regresó. Sus ojos se clavaron en los míos y, en ese momento, sentí una profunda conexión con la antigua bestia. Era como si intentara comunicar algo, tal vez una advertencia, pero el mensaje seguía siendo esquivo. La criatura desapareció una vez más, dejándome con una sensación de presentimiento que carcomía mi alma. Sabía que The Whispering Pines guardaba secretos que escapaban a mi comprensión, secretos que no debían ser desvelados por los mortales. Continué con mis deberes como guardaparque, pero nunca pude evitar la sensación de que el bosque estaba observando, que The Whispering Pines era un centinela de la naturaleza, un guardián de los antiguos misterios escondidos dentro del bosque. Hasta el día de hoy, los inquietantes aullidos de The Whispering Pines todavía resuenan en el desierto de Michigan, un recordatorio de que hay fuerzas en el mundo más allá de nuestra comprensión, fuerzas que han vigilado la tierra durante siglos, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o tontos para buscarlas. Ellos afuera. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Era una fresca mañana de otoño en las escarpadas montañas de Colorado cuando recibí la llamada de socorro. Había pasado los últimos años como guardaparque en estas tierras salvajes e indómitas y conocía cada rincón del terreno. Pero hoy algo era diferente. Algo estaba terriblemente mal. La llamada llegó alrededor de las 8 de la mañana y la voz crepitante al otro lado de la línea temblaba de miedo.
Era un excursionista que se había perdido en lo profundo del desierto, a kilómetros del comienzo del sendero más cercano. El pánico se había apoderado de ellos mientras describían su entorno, un denso matorral de pinos, acantilados irregulares y la ominosa sensación de ser observados. Agarré mi equipo, un botiquín de primeros auxilios experimentado y mi confiable radio. El despachador ya había enviado las coordenadas y sabía que necesitaba localizar rápidamente al excursionista perdido. El tiempo era esencial en estas montañas implacables. Cuando comencé, el bosque parecía diferente, como si los mismos árboles susurraran de un peligro inminente. El sol, que normalmente era una presencia reconfortante, estaba oscurecido por espesas nubes que proyectaban una sombra inquietante sobre la tierra. El bosque estaba tranquilo, demasiado tranquilo para esa hora del día. La radio cobró vida y la voz del excursionista se volvió más frenética. Afirmaron que podían oír algo siguiéndolos, una presencia más allá de su línea de visión. Mi corazón se hundió cuando su voz temblaba con cada palabra. Aceleré el paso, mis botas crujieron sobre las hojas caídas mientras navegaba por el terreno accidentado. El bosque era denso y el dosel de arriba bloqueaba gran parte de la luz del día. Era fácil ver cómo alguien podía desorientarse allí afuera. La radio quedó en silencio y llamé al excursionista esperando una respuesta. Pero todo lo que escuché fue el eco inquietante de mi propia voz. Sabía que necesitaba encontrarlos y rápido. Pasaron las horas mientras seguía adelante, siguiendo las coordenadas proporcionadas por el despachador. La sensación de inquietud en el bosque se hizo más fuerte y no podía evitar la sensación de que no estábamos solos. El silencio solo era roto por el ocasional susurro de las hojas o el canto lejano de un pájaro. Finalmente, me topé con un pequeño claro y allí, acurrucado contra un enorme pino, estaba el excursionista perdido. Estaban temblando, tenían los ojos muy abiertos por el miedo y parecían no haber dormido en días. Corrí a su lado, ofreciéndoles consuelo y agua de mi cantimplora. Describieron la sensación de ser perseguidos, de ojos invisibles, observando cada uno de sus movimientos. No podía negar que yo también lo sentía, que estábamos siendo observados por algo antiguo y malévolo. Con el excursionista a cuestas, regresamos al comienzo del sendero. Pero a medida que volvimos sobre nuestros pasos, la sensación de pavor en el bosque no hizo más que profundizarse. Las sombras parecieron oscurecerse, los susurros entre los árboles más pronunciados. A medida que nos acercábamos al final de nuestro viaje, no pude evitar mirar por encima del hombro. Fue entonces cuando lo vi, una sombra fugaz, un atisbo de algo que no debería existir en estas montañas. Nunca pude ver bien lo que fuera, o quién fuera, que nos acechaba ese día. Pero una cosa sabía con certeza, hay lugares en este mundo donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural es borrosa, donde todavía deambulan fuerzas antiguas y donde la naturaleza misma guarda secretos que es mejor no descubrir. Hasta el día de hoy, sigo patrullando estas escarpadas montañas, pero lo hago con un nuevo respeto por la naturaleza salvaje y los misterios que oculta. Los Whispering Peaks quedarán grabados para siempre en mi memoria como un lugar donde la línea entre lo conocido y lo desconocido se desvanece y donde el bosque mismo parece susurrar cosas que nunca deberían existir. Mi nombre es Alex y he pasado la última década trabajando como guardaparque en la exuberante naturaleza de Oregón. El trabajo siempre había sido gratificante, permitiéndome conectarme con la naturaleza y guiar a los visitantes a través de los impresionantes paisajes de Lost Creek Park. Fue el escape perfecto del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad. Sin embargo, algo siniestro había comenzado recientemente a arrojar una sombra oscura sobre este sereno refugio. Los visitantes habían ido desapareciendo sin dejar rastro. Al principio, todo se atribuyó a personas que se perdían en los densos bosques, pero a medida que el número de personas desaparecidas seguía aumentando, no podía evitar la sensación de que algo mucho más siniestro estaba en juego. El primer incidente ocurrió hace unos 6 meses cuando una pareja joven, Mark y Sarah, se aventuraron en el corazón del parque. Habían planeado una escapada romántica de fin de semana y recuerdo haber visto la emoción en sus ojos mientras les informaba sobre los senderos y las precauciones de seguridad.
Eran excursionistas experimentados, así que no tenía motivos para preocuparme. Pasaron los días y no regresaron. Organizamos grupos de búsqueda y recorrimos el terreno accidentado, pero no había ni rastro de ellos. Era como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Su desaparición conmocionó a la comunidad del parque. Las noticias locales recogieron la historia y los excursionistas comenzaron a mantenerse alejados de los senderos que alguna vez fueron amados. Nuestro número de visitantes se desplomó y los medios de vida de quienes dependían del turismo en la zona se vieron amenazados. Decidido a llegar al fondo de estas desapariciones, comencé a profundizar en la historia de Lost Creek Park. Visité los archivos locales y examiné detenidamente viejos recortes de periódicos, tratando de descubrir cualquier secreto oscuro que pudiera estar oculto en el pasado del parque. Lo que descubrí fue escalofriante. Hace décadas, mucho antes de que se estableciera el parque, esta zona estaba habitada por una pequeña comunidad. Vivían en armonía con la tierra hasta que una misteriosa enfermedad arrasó el pueblo y se cobró la vida de muchos. Los que sobrevivieron hablaron de sucesos extraños, de escuchar voces en el bosque y ver figuras oscuras acechando entre los árboles. El pueblo finalmente fue abandonado y la tierra se consideró maldita. Pero a medida que pasaron los años y el recuerdo de la maldición se desvaneció, nació Lost Creek Park y la gente comenzó a acudir en masa a su belleza, caminando sin saberlo por los mismos caminos que los aldeanos condenados. Cuanto más profundizaba en esta historia, más me convencía de que las desapariciones estaban de alguna manera relacionadas con esta antigua maldición. Había un patrón inquietante en las víctimas que desaparecían. Todas parecían haber estado siguiendo el mismo camino, el que conducía al corazón de la antigua aldea. Armado con este conocimiento, me comuniqué con una historiadora local, la profesora Emily Thornton, que se especializaba en el folclore y las leyendas de la región. Ella accedió a reunirse conmigo una noche junto a la fogata, donde compartimos nuestros hallazgos y teorías. Emily creía que la maldición, de ser real, podría ser desencadenada por aquellos que se aventuraran demasiado en el territorio de la aldea. Ella teorizó que los bosques mismos eran de alguna manera sensibles y protegían la memoria de la aldea condenada. Juntos decidimos un plan. Marcaríamos los límites del antiguo pueblo con marcadores de piedra, con la esperanza de mantener a los excursionistas alejados del área maldita. Fue un intento desesperado por evitar más desapariciones. Mientras nos adentrábamos en el corazón del bosque, colocando el último marcador, no podía evitar la sensación de que nos estaban observando. Los propios árboles parecían susurrar, sus hojas crujiendo con una intensidad antinatural. Nos apresuramos a terminar nuestra tarea y nos retiramos. En las semanas siguientes, las desapariciones cesaron. Era como si la maldición hubiera sido aplacada y su hambre satisfecha con los marcadores de advertencia que habíamos colocado. El parque recuperó poco a poco su reputación como destino seguro y hermoso. Pero Emily y yo sabíamos la verdad. Lost Creek Park guardaba secretos que era mejor no tocar y, mientras permaneciéramos alerta, esperábamos proteger a las generaciones futuras de visitantes de las fuerzas siniestras que acechaban en sus profundidades. Mientras patrullaba los senderos, no pude evitar pensar en los que habían desaparecido, en los espeluznantes susurros en el bosque y en la oscura historia que aún se aferraba a este pintoresco paisaje. Lost Creek Park era un lugar de una belleza impresionante, pero también era un lugar donde un paso en falso podía llevarte a las fauces del pasado. He sido guardaparque durante años y he visto una buena cantidad de cosas extrañas en los pantanos de Florida. Pero nada podría haberme preparado para lo que encontré un día fatídico, una estación de guardabosques abandonada en lo profundo del corazón de Blackwater Swamp. Era una mañana calurosa y pegajosa y la humedad opresiva flotaba en el aire como un sudario. Mi radio chisporroteaba con las voces familiares de mis compañeros guardabosques, discutiendo sus tareas rutinarias y el avistamiento ocasional de vida silvestre. Ese día estaba a cargo del mantenimiento del sendero y acababa de completar una sección cuando algo llamó mi atención, un sendero tenue y cubierto de maleza que parecía no llevar a ninguna parte. Picada la curiosidad,
decidí seguirlo. El camino giraba y giraba, llevándome hacia lo más profundo del pantano, lejos de los senderos familiares y de las miradas indiscretas de otros guardabosques. El sol se filtraba a través del espeso dosel, proyectando espeluznantes sombras moteadas en el suelo. Después de lo que parecieron horas, me topé con el claro que albergaba la estación de guardabosques abandonada. El edificio se encontraba en avanzado estado de deterioro, con sus paredes de madera deformadas y cubiertas de musgo. Las enredaderas habían trepado por los costados, abrazándolo como si fuera el sudario de la naturaleza. Mientras me acercaba con cautela, noté algo peculiar. Una bandera hecha jirones con el logotipo del Servicio de Parques Nacionales colgaba sin fuerzas de un mástil, casi como si la hubieran dejado lamentar el pasado de la estación. Las ventanas estaban destrozadas y la puerta principal estaba entreabierta, invitándome a entrar. El aire del interior era pesado y fétido, una mezcla de madera podrida y algo más siniestro. Mi linterna atravesó la oscuridad, revelando una escena congelada en el tiempo. Papeles, cuadernos y mapas yacían esparcidos sobre escritorios polvorientos. Era como si los guardabosques se hubieran ido a toda prisa, abandonando sus deberes. Uno de los cuadernos me llamó la atención. Parecía un diario, con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo hojeé, mi corazón latía con fuerza mientras leía las entradas. Hablaron de sucesos extraños en el pantano, ruidos antinaturales en la noche, avistamientos inexplicables y una sensación abrumadora de ser observado. Parecía que cualquier cosa que hubiera plagado este lugar había llevado a los guardabosques al borde de la locura. Escribieron sobre noches de insomnio, sobre sombras que se movían fuera de las ventanas y sobre susurros que parecían emanar de las mismas paredes de la estación. Una entrada, fechada hace décadas, fue particularmente escalofriante. Describía un golpeteo incesante en las ventanas y puertas, como si algo quisiera desesperadamente entrar. Los guardabosques se habían encerrado, temiendo lo que acechaba en la oscuridad más allá. A pesar del miedo que resumaban esas páginas, el diario no reveló que había sido finalmente de los guardabosques. Era como si la estación se los hubiera tragado enteros. Decidido a descubrir la verdad, continué mi exploración del edificio en ruinas. En un trastero encontré una colección de fotografías. Mostraron a los guardabosques, jóvenes y esperanzados, posando con sus rifles y equipo. Pero mientras hojeaba las imágenes, noté algo inquietante. Siempre había figuras oscuras acechando en los bordes de los marcos, con sus rasgos oscurecidos. La sensación de ser observado que había atormentado a los anteriores guardabosques ahora me envolvió. Casi podía sentir los ojos de esas figuras sombrías taladrándome. El calor sofocante pareció intensificarse y las paredes de la estación parecieron cerrarse. En un estado de creciente inquietud, salí de la estación de guardabosques, dejando atrás el lugar maldito. Pero no podía escapar de la sensación de que algo me había seguido fuera de esos bosques abandonados, algo que todavía susurraba sus secretos a las sombras. Hasta el día de hoy, sigo atormentado por lo que descubrí en Blackwater Swamp, la estación abandonada, el diario de la locura y las inquietantes fotografías. He compartido mis hallazgos con otros guardabosques, pero ninguno está ansioso por regresar a ese lugar abandonado. Blackwater Swamp guarda sus secretos y las sombras que habitan allí todavía atraen a aquellos lo suficientemente tontos como para aventurarse en sus profundidades. Soy guardaparque en el Bosque Nacional Chugach, ubicado en lo profundo de la remota naturaleza de Alaska. He pasado años explorando estos bosques densos e implacables, pero nunca me encontré con nada parecido a lo que sucedió ese fatídico día. Era principios de primavera y el bosque todavía estaba cubierto por un pesado manto de nieve. Los días se hacían más largos y el siempre presente frío en el aire empezó a dar paso a la promesa del verano. Estaba verificando los límites de mi área asignada, siguiendo los senderos familiares y asegurándome de que todo estuviera como debía ser. Mientras caminaba con dificultad por la prístina naturaleza, algo llamó mi atención, un sendero, sin marcar y ausente en cualquier mapa que hubiera visto. Intrigado, decidí investigar. Después de todo, pensé, ¿qué daño podría resultar de un breve desvío? El sendero era estrecho,
apenas lo suficientemente ancho para una sola persona, y serpenteaba entre la espesura de árboles cargados de nieve. Era como si el bosque mismo hubiera intentado tragarse este camino por completo, ocultándolo a todos, excepto a los ojos más curiosos. A medida que me aventuraba por el sendero sin marcar, noté que el bosque a mi alrededor comenzó a cambiar. Los imponentes abetos y abetos dieron paso a árboles antiguos y retorcidos con ramas que se retorcían y serpenteaban en direcciones antinaturales. El aire se calmó, los sonidos habituales del bosque extrañamente ausentes. El tiempo pareció perder significado mientras seguía ese misterioso rastro. Miré mi brújula, pero giraba violentamente y se negaba a fijar una dirección. El pánico corroía los bordes de mi mente, pero lo hice a un lado obstinadamente. Después de todo, yo era un guardabosques experimentado, acostumbrado a los trucos y caprichos de la naturaleza. Las horas se convirtieron en lo que parecieron días mientras continuaba, el bosque cerrándose a mi alrededor. Los árboles retorcidos parecían susurrar entre sí en un lenguaje de otro mundo, y sus ramas se extendían para agarrar mi ropa. Cada paso que daba parecía llevarme más hacia un denso laberinto. El dosel del bosque se volvió tan espeso que apenas podía ver la pálida luz del día menguante. La temperatura bajó y pude ver mi aliento cristalizarse en el aire gélido. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de mi situación. Estaba perdida. El pánico brotó dentro de mí, amenazando con consumirme por completo. Sabía que necesitaba retroceder, volver sobre mis pasos y encontrar el camino de regreso a territorio familiar. Pero cada camino que tomé me llevó a adentrarme más en ese bosque retorcido y de pesadilla. Era como si los propios árboles estuvieran conspirando contra mí, sus raíces surgiendo del suelo para hacerme tropezar y sus ramas arañando mi ropa. Me sentí como una mosca atrapada en una telaraña, luchando inútilmente contra un adversario invisible. A medida que las horas se alargaban hasta convertirse en una noche interminable, me topé con un pequeño claro en el bosque. En el centro se alzaba un árbol antiguo y nudoso, con el tronco retorcido y contorsionado en formas grotescas. En su base había un montón de huesos de animales, sí, pero también algo más siniestro. Huesos humanos. Darme cuenta me golpeó como un golpe físico. Estaba en el corazón de algo antiguo, algo malévolo. Este bosque, este sendero sin marcar, no fue un mero accidente de la naturaleza. Era una trampa, una pesadilla viviente. No tuve más remedio que agacharme para pasar la noche, rodeado por la opresiva oscuridad del bosque. Podía escuchar los susurros de los árboles, sus voces espeluznantes y antinaturales burlándose de mí. Dormir era imposible por miedo a lo que acechaba en las sombras. Finalmente, llegó la mañana, arrojando débiles rayos de luz a través de las ramas retorcidas. Con renovada determinación, continué retrocediendo, guiados mis pasos, por los débiles intentos del sol de penetrar el dosel. Me llevó días, tal vez incluso semanas, pero finalmente encontré un rastro que reconocí. Era como salir de una pesadilla despierta al mundo de los vivos. Había sobrevivido al sendero sin marcar, pero nunca olvidaría los bosques retorcidos y malévolos que me habían atrapado. El Bosque Nacional Chugach tenía secretos, y yo había descubierto uno que ningún guardabosques debería enfrentar. Entonces supe que tenía que asegurarme de que nadie más cayera presa de ese rastro de pesadilla. Era una parte del bosque que permanecería inexplorada para siempre, un lugar donde dominaban la oscuridad y la malevolencia.